Buenas tardes, gente. Hoy estamos en un nuevo vídeo en el que hoy vamos a estar hablando de cálculo, concretamente de cálculo 2. Vamos a estar haciendo ejercicios de exámenes, ¿ok? Vamos a hacer unos cuatro. Son ejercicios en los que estaremos tocando tanto las curvas paramétricas como las integrales y todo esto, ¿ok? Integrales dobles y demás. Vale. Bueno, integrales dobles impropias y todo esto, ¿no? Bien, pues vamos a empezar con el ejercicio 1. Los tengo por aquí apuntados, ¿ok? El ejercicio 1, yo ya los tengo resueltos. El ejercicio 1. El ejercicio 1 nos dice que tenemos una curva C definida de forma paramétrica como x igual a t menos 1 a la cuarta con y igual a t menos 1 al cubo. Y nos dicen, ¿dónde es esta curva? ¿Dónde no es suave? Vale, para poder responder a esta pregunta tenemos que tener en cuenta una cosa. Si nosotros tenemos una función, por ejemplo, el caso más fácil, función de una variable f de x, y nosotros queremos, esto es un hincapié, y nosotros queremos saber dónde esta función no es suave, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Teníamos que coger y calcular f' de x y mirar dónde no existe f' de x, ¿vale? Pues un planteamiento como este es el que vamos a tener que realizar nosotros en nuestra curva C. ¿Cómo lo hacemos? Mirad, nosotros primero vamos a buscar, tenemos una curva C con unas ciertas componentes x e y. Nosotros lo que vamos a hacer es buscar la función f que dependa de x o la función f que dependa de x y de y, ¿vale? ¿Cómo buscamos eso? Pues mirad, nosotros cogemos y despejamos la variable t. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con x. Nos decían que x era t menos 1 a la cuarta. Esto implica, despejando la t, que t es la raíz cuarta de x más 1. Ahora que tenemos t, esta t la sustituimos en la y, en la componente y nos queda que y, que era igual a t menos 1 al cubo, es lo mismo que la raíz cuarta de x más 1 menos 1 al cubo, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Esto es la raíz cuarta de x al cubo. Luego, como vemos, obtenemos una función f de x igual a y igual a la raíz cuarta de x al cubo. Esta es la función que nosotros andábamos buscando, ¿vale? ¿Cómo hacemos ahora para saber dónde esto no es continuo? Pues lo que habíamos dicho aquí arriba, ¿verdad? La derivamos y miramos a ver dónde no existe la función, dónde no está definida, como se suele decir en la bibliografía también, ¿no? Bueno, ¿y a qué es igual? En forma de potencia a x a las 3 cuartos. Luego f', o sea, y', que será 3 cuartos de x, 3 cuartos menos 1, menos 1 cuarto. ¿Esto qué es? Esto es raíz cuarta de x
por un cuarto, que es lo mismo que 4 veces la raíz cuarta de x. Así, ¿no? Luego, y' es 4 veces la raíz cuarta de x. ¿Dónde esto no existe? Fijaros, en x igual a 0. Ahora, ¿dónde no es continua c? Cuando x es igual a 0. Y ahora, sabíamos que x era igual a t menos 1 a la cuarta. Lo que implica que si x vale 0, esto implica t igual a 1. Luego, ¿cuándo no es continua c? Cuando x vale 0. Y eso implica que t valga 1. Luego, c no es continua en t igual a 1, que es equivalente a decir x igual a 0. La respuesta de nuestro ejercicio. Bien, siguiente ejercicio. Supongamos que la temperatura de un líquido varía con la profundidad y el tiempo, siendo z la profundidad y t el tiempo. Según la fórmula, t igual a e a la menos t por z. Calcule la variación de la temperatura en el tiempo en un punto que se mueve por el líquido de forma que en el instante t su profundidad en un instante t la profundidad es igual a f de t. Repito, calcular la variación de la temperatura. Vale. Bueno, luego hay otro apartado, pero vamos a hacer primero este. Vamos a ver. Nos dicen que esta es la temperatura y tenemos esta condición. Luego, en un instante t, no nos dicen qué instante t, por lo tanto, en la temperatura, nosotros podemos colocar la temperatura es igual a e a la menos t por z. Pero es que z nos dicen que es f de t. Luego, esto es igual a e a la menos t por f de t. Vale. Nos dicen que calculemos la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Luego, derivamos la temperatura respecto de t. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a la derivada respecto del tiempo de e a la menos t por f de t. Derivada del producto, gente. Derivada de más f' de t por e a la menos t. ¿Bien? Derivada del primero por el segundo sin derivar. Perdón, sí. Más el primero sin derivar por el segundo derivado. Bien, ¿no? Vale. Si sacamos aquí un factor común, esto nos queda como e a la menos t por f' de t menos f de t. Luego, la derivada de la temperatura respecto del tiempo es igual a e a la menos t por f' de t menos f de t. Esta es la variación de la temperatura respecto del tiempo. Ahora, el siguiente apartado nos dice ahora, ¿cuál es la tasa de cambio de la temperatura si
f de t, es decir, si la profundidad es igual a e elevado a t. Es decir, y ahora, ¿qué sucede si z igual a f de t es igual a e a la t? ¿Qué sucede aquí en la variación de la temperatura respecto del tiempo? Bueno, pues sustituimos esto en la expresión que acabamos de calcular. La variación de la temperatura respecto del tiempo es igual a e a la menos t por f' de t menos f de t. ¿Cuál es la derivada de e a la t? Pues e a la t. Luego esto que nos va a dar 0, porque e a la t menos e a la t, esto vale 0, por lo tanto esto vale 0. Por lo tanto, la pregunta de ¿qué sucede? Le pondríamos algo así como la temperatura no variaría en el tiempo si la profundidad es una función exponencial del tiempo. Es decir, la temperatura sería constante. Perfecto. Todo esto, os digo, son ejercicios de examen. Vamos a hacer otro de una integral en el que nos dicen en pocas palabras que calculemos la integral doble sobre s de 1 más x al cuadrado dividiendo a y por el diferencial de área si S lo definimos como el conjunto de puntos x, y tales que 0 es menor que y menor que 1. Es decir, esa banda en el espacio tridimensional, esto es x, esto es y, y esto z sería esa banda es S. Repito, esto es R3. Bueno, pues nos dicen que calculemos la integral doble de superficie de eso, de esa banda, es decir, de S. Vale, gente, pues como podemos ver aquí en el dibujo, bueno, y ya nos lo dice de por sí la propia definición, y va desde 0 hasta 1, ¿vale? Sin incluirlos. Y luego la x va desde el menos infinito hasta el infinito. ¿Ok? Vale. Luego entonces nos queda una integral impropia. Nos queda que la integral sobre la banda S de 1 más x al cuadrado y diferencial del área no deja de ser la integral de menos infinito hasta infinito de la integral de 0 a 1 de 1 más x al cuadrado y diferencial de y, diferencial de x, ¿verdad? Luego, esto como A.
esto va así. Integral de menos infinito hasta infinito de 1 entre 1 más x al cuadrado de la integral de 0 a 1 de y diferencial de y diferencial de x. ¿Esto cuánto da? Esto nos da integral de menos infinito hasta infinito ¿vale? Resolviendo esta integral, ¿qué nos quedaría esto? ¿Vale? Integral inmediata. Luego esto nos quedaría entonces como integral de menos infinito a infinito de... así. Evaluando esto, obtenemos el 1 medio diferencial de x. Esto lo estoy haciendo rápido básicamente porque es una integral inmediata, o sea, sencillo, ¿no? Vale. Esto es igual a 1 entre 2 de la integral menos infinito a infinito de 1 más x al cuadrado 1 diferencial de x. Y joder, señores, esto de aquí es una integral de arcotangente. Luego, ¿esto qué es? 1 medio por el límite de cuando m y n tienden a infinito, de cuando m tiende a infinito y n tiende a menos infinito, de la arcotangente de x evaluado entre n y m. Esto es igual a 1 medio del límite de cuando m tiende a infinito de la arcotangente de m menos el límite de cuando n tiende a menos infinito de la arcotangente de n. Señores, la arcotangente de infinito vale pi medios y la arcotangente de menos infinito vale menos pi medios. Esto es lo mismo que 1 medio de pi medios menos pi medios. Esto aquí es igual a 1 medio de pi, luego la integral sobre la banda S de 1 más x al cuadrado y diferencial de área vale pi medios. Respuesta del ejercicio de examen. Vale, perfecto. Y ahora vamos con el último ejercicio. Yo diría el más tocho, ¿vale? El más boom. Que es un ejercicio sobre un tema que a mí me gusta mucho, pero reconozco que fácil no es. Que es el tema de los campos vectoriales. Dice determinar si un campo vectorial, y nos dan la expresión del campo. El campo es f dependiente de x y z igual a 2zx k. Muy bien. Vale, nos dicen que digamos si esto es conservativo. Y
el caso de que sí, que calculemos la función potencial phi, que es la función potencial. Vale. Primero, el tema de si es conservativo. Para que un campo vectorial sea conservativo, se deben cumplir tres ecuaciones diferenciales. Os digo una cosa, esto es una condición necesaria, pero no es suficiente. O sea, esto es una condición necesaria, pero no suficiente, aunque nosotros lo vamos a tomar como que sí es suficiente, ¿ok? Bien, la condición es que f1 respecto de y igual a f2 respecto de x sean iguales, que f1 respecto de z sea igual a f3 respecto de x y que f2 respecto de z sea igual a f3 respecto de y. Estas son las condiciones del campo conservativo. Las condiciones del campo conservativo. Vale, pues lo comprobamos. Pues me voy a traer la ecuación. Esta. Ok, calculamos pues las parciales donde esto es f1, esto es f2 y esto es f3, es decir, las componentes, ¿no? Bien. La parcial de f1 respecto de y es 2x. La parcial de f1 respecto de z es igual a menos 2z. La parcial de f2 respecto de x es 2x. La parcial de f2 respecto de z es 2y. Y la parcial de f3 respecto de x es igual a menos 2z, donde la parcial de f3 respecto de y es igual a 2y. Vale, dijimos que la parcial de f1 respecto de y debía ser igual a la parcial de f2 respecto de x, y como vemos son iguales, o sea, se cumple la primera ecuación. Vamos con la segunda, que era que la parcial de f1 respecto de z fuera igual a la parcial de f3 respecto de x, como vemos se cumple. Y la tercera ecuación, que es que la parcial de f2 respecto de z fuera igual a la parcial de f3 respecto de y, que como vemos también se cumple. Luego se cumplen las ecuaciones del campo conservativo, lo que implica que f de x y z es conservativo, y por consiguiente existe phi. Vale. Ahora procedemos a calcular phi, que esto tiene ya un poquito más de sustancia, ¿no? Vale, vamos a ver. Primero, para calcular phi tenemos que tener claro una cosa. La definición
del campo conservativo. Nosotros decimos que un campo vectorial F en R3 es conservativo si y solo si F de X, Y, Z es igual al gradiente me cago en 10, es igual al gradiente de una función phi, donde phi se define como un campo escalar. Esta es la definición. Perdón. Esta es la definición del campo vectorial. Vale. Y esta es la ecuación que vamos a usar para encontrar phi. Vamos a ver. Atendiendo a esto, tenemos que ¿qué es el gradiente de phi? Vamos a ver. El gradiente de phi no es más que la parcial de phi respecto de x por y más la parcial de phi respecto de y por j más la parcial de phi respecto de z por k. Lo que implica que si f es igual al gradiente de phi, implica que f1 más f2 más f3 debe ser igual a la parcial de phi respecto de x más la parcial de phi respecto de y más la parcial de phi respecto de z. Esto implica que f1 es la parcial de phi respecto de x f2 es igual a la parcial de phi respecto de y f3 es igual a la parcial de phi respecto de z, igualando componentes, es decir, estoy igualando componentes. Si esto se cumple, entonces la primera componente debe ser igual a la primera componente, la segunda componente debe ser igual a la segunda componente y la tercera componente debe ser igual a la tercera componente, que es lo que está aquí. ¿Lo veis? Perfecto. Vale. Ahora que tenemos en claro esto, lo único que tenemos que hacer es jugar con estas ecuaciones diferenciales, ¿ok? Vamos a ver. F1, lo tengo yo por aquí apuntado. F1 era 2. F1 era 2xz, perdón,
2xy menos z al cuadrado. Esto es igual a f1, pero es que f1 es la parcial de phi respecto de x. ¿Esto qué implica? Que phi igual a la integral del diferencial de phi es igual a la integral de 2xy menos z al cuadrado diferencial de x. ¿Qué es lo que hice? Pasar este diferencial aquí. Pero si quiero integrar, lo tengo que meter allá como un diferencial de x. O bueno, lo puedo dejar como una parcial, pero atendiendo lo siguiente. Esto ahora cuando yo lo resuelva, ¿qué se me va a quedar? Me va a quedar que phi, que es una función de x, de y y de z, es igual, o sea, colocándolo como integrales separadas, 2xy diferencial de x menos la integral de z al cuadrado diferencial de x. ¿Y esto a qué es igual? Resolviendo la primera y después la segunda me queda x al cuadrado por y menos z al cuadrado por x más, señores, y esto es muy importante aquí, estamos integrando respecto de x, pero es que aquí tenemos la x, la y y la z. Luego aquí tenemos que sumar una función g que depende de las otras dos variables. Por lo tanto, phi, que depende de x, y z, es igual a x al cuadrado por y menos z al cuadrado por x más esto. ¿Qué es lo que nos queda por calcular? Esta función de aquí. ¿Cómo lo obtenemos? Señores, muy fácil, fijaros. Nosotros tenemos una función vectorial de tres variables, de tres componentes, f1, f2 y f3. Luego hemos jugado nada más que con f1. Fijaros, con f1, jugando aquí y aquí, hemos obtenido esto. Bueno, pues juguemos ahora con f2 y con f3. Vamos a ver. Para jugar con f2, yo sé que f2 es igual a la parcial de phi respecto de y. Bueno, pues derivemos phi respecto de y. Yo derivo phi respecto de y me queda x al cuadrado. Luego el zx se me va, me da 0. Más la parcial de g respecto de y, ¿verdad? Y f2, ¿qué tenía por expresión? 2 y por z más x al cuadrado. Señores, ¿esto qué nos está diciendo? Que x al cuadrado más la parcial de g por la parcial de y es igual a x al cuadrado más 2y por z. X al cuadrado se fue con x al cuadrado. Señores, entonces esto implica que la parcial de g respecto de y es esto. Luego, si yo quiero saber lo que vale g de y z, que es igual a qué? A la integral del diferencial de g, que es igual a la integral de 2y z diferencial de y, ¿vale? He pasado este diferencial para allá, dejándolo con sus colores correspondientes, sería así. Esto
si yo lo resuelvo, ¿qué me queda? Pues fijaros, me queda que g de iz es igual a, resolviendo esta integral, y al cuadrado por z más, señores, hemos integrado respecto de y. Y arriba integramos respecto de x. Aquí está. Nos falta la función h que depende de z. Esto es g de iz. Luego, de momento, sabemos que phi tiene la siguiente estructura. Phi de x y z es igual a ¿qué? Es igual a esto que tenemos aquí, que es x al cuadrado por y menos z al cuadrado por x más la función g de iz. Pero es que la función g de iz la tenemos aquí. ¿Y qué es? Más y al cuadrado por z más la función g que depende de z. Esto es lo que nosotros tenemos. Luego nos queda por saber cuánto vale esta función de g de iz. ¿Ok? ¿Cómo calculamos eso, señores? Pues jugando con la única ecuación que nos queda, con la de f3. Con la de f3. f3, ¿qué era? Por la definición de campo vectorial conservativo, decíamos que f era igual al gradiente de phi, que se igualaban todas las componentes, y por lo tanto f3 era la parcial de phi respecto de z. Entonces derivemos phi respecto de z. ¿Y qué nos queda? Este nos da 0, este nos da menos 2zx, y este nos da más y al cuadrado. Bueno, más g' de z. Y esto es igual a f2. ¿Y f2 cuánto? f3, perdón. ¿Y f3 cuánto valía? f3 valía menos 2, perdón, y al cuadrado menos 2xz. Señores, menos 2xz, este se va con este, y me queda que esto es igual a 0, porque se fue todo. Me queda que g de z es igual a 0. Por lo tanto, si la derivada de algo me da 0, la primera, y estamos en funciones de una variable, significa que esto es una constante. Luego, g de z es igual a una constante que vamos a llamar k, perteneciente a los reales. Señores, entonces con esto concluimos que la función potencial, concluimos así que la función potencial del campo vectorial conservativo f de x y z es phi igual a x al
es igual a phi de x y z igual a x al cuadrado por y menos z al cuadrado por x más y al cuadrado por z más una constante k con k perteneciente a los reales. Pues esta es la solución del ejercicio. Bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya servido de algo, ¿vale? Este último ejercicio era un poco más complicadete, pero bueno, aquí tenéis el primer, bueno, para que se vea que esto no se ve una mierda. Aquí tenéis el primer ejercicio, aquí tenéis el segundo ejercicio, aquí tenéis el tercer ejercicio y aquí tenéis el cuarto, ¿no? Repito, estos son, que quede claro, estos son ejercicios de examen, señores. O sea, ejercicios que os pueden caer en un examen perfectamente. Vale, pues nada, lo dicho, espero que os haya gustado, que os haya servido de algo. Y gente, compartir los vídeos si tenéis a alguien que creéis que les puede ayudar lo que os doy y demás, no sé, compartirlo. Y dejarme en los comentarios de qué queréis que haga más vídeos o sí, o de qué asignaturas os molaría que hiciese alguno o algún tema, etc, ¿no? Pues bueno, tenía muchas ganas de hacer un vídeo de cálculo, que es una asignatura que me está molando mucho, sinceramente. Y nada, gente, lo dicho, nos vemos en la próxima. Estudiad mucho para que seáis los próximos poncares. Venga, chao.